Introducción al uso básico del multímetro. El multímetro cuenta con los botones Power de encendido y apagado, Hold para congelar el valor en pantalla, botón DC, corriente directa, AC, corriente alterna. Cuando se oprime el botón, se activa la opción para medir corriente y voltaje en alterno. Si no se oprime, queda en directa. También tenemos botón LC para activar los modos de medida de inductancia y capacitancia, botón PIC que permite retener la lectura máxima en la pantalla y el botón de retroiluminación para encender el fondo de la pantalla. Finalmente, el multímetro tiene 4 terminales de conexión para realizar las mediciones. Conector de entrada de 10 amperios, conector de entrada de microamperios, miliamperios, conector de entrada de voltaje, resistencia y frecuencia y conector de entrada de COM. Para mediciones de voltaje, corriente y resistencia se usa siempre en 2 conectores. El conector COM es común, es decir, siempre se usa para realizar estas 3 medidas. Para medir voltaje, el selector debe estar en alguna posición de la escala de voltaje. Se elige una posición dependiendo del máximo voltaje a medir, luego se conectan 2 cables en los conectores COM y voltaje y finalmente se puede encender el multímetro con el botón Power. Y pueden ver cómo se conectan los extremos de las puntas del multímetro al elemento para medir el voltaje. Medida de la resistencia. El selector debe estar en alguna posición de la escala. Se debe elegir una posición dependiendo del valor a determinar. Luego se procede a conectar los 2 cables en los conectores COM y voltaje. Ahora te mostramos cómo conectar los extremos de las puntas del multímetro al elemento para medir la resistencia. Medida de corriente en posición de 10 amperios. El selector debe estar en la posición de 10 amperios, luego se conectan 2 cables en los conectores COM y 10A. Finalmente se puede encender el multímetro y proceder con la medida. Los extremos de las puntas del multímetro al elemento para medir corrientes superiores a 200 miliamperios. Medidas de corrientes en la escala microamperios y miliamperios. Para esto debe estar el selector en alguna de las posiciones de esta escala. Se elige una posición dependiendo de la máxima corriente a medir. Luego se conectan 2 cables en los conectores COM y microamperios. Finalmente se puede encender el multímetro y se procede a medir. Mediciones de voltaje o corriente en alterna AC. El botón DC-AC debe estar activado. En la pantalla aparecerá en la parte inferior izquierda el logo AC, indicando el tipo de voltaje o corriente a medir. Mediciones de voltaje o corriente en alterna AC. El botón DC-AC debe estar activado. En la pantalla aparecerá en la parte inferior izquierda el logo AC, indicando el tipo de voltaje o corriente a medir.